Ya se observa PowerPoint, pero todavía no está en modo presentación. Sí, lo que pasa es que estoy en eso. Cuando lo pongo en modo presentación, no se proyecta. Por ejemplo, en este momento ya estoy en modo presentación. En mi computadora estoy en pantalla completa, pero entiendo que ustedes no lo pueden ver así. No sé por qué ocurre esa situación siempre. Ahora sí avanza, pero cuando lo pongo en modo presentación, por alguna razón no permite, no permite verlo de esa forma. Bueno, vamos a ver la forma en la cual lo vamos a ir. A ver, ahí quizás, y ahí está un poco más grande. Vamos a ver. Ya está. Bueno, lo más grande que se puede. A ver. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. A ver, vamos a iniciar. El día de hoy tenemos entonces la clase teórica programada que corresponde a lesiones hepáticas. Entiendo que ya han hecho una primera parte, me parece. Vamos a ver hoy día una parte de todo lo que es la patología hepática que corresponde con los problemas del metabolismo, corresponde a los problemas de la edad pediátrica y también vamos a ver las neoplasias. El hígado es extenso, o sea, tanto que ahora es una especialidad propia, que es la hepatología. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Aquí en esta primera imagen estamos viendo al hígado. Pero ustedes no ven, ahora sí, también ven el puntero ahí. Este es el hígado, que se considera uno de los órganos, es la víscera más grande que tenemos. Eh, hay, Tiene muchas características, tanto morfológicas como histológicas, que son muy propias y que son muy importantes que ustedes tengan en cuenta. ¿Sí? Hay muchas, como les digo, muchas características que ustedes tendrían que tener en cuenta. A ver, vamos a ver. Empecemos viendo, bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Errores congénitos del metabolismo, algunas enfermedades hepáticas de la vida pediátrica, algunas enfermedades de la vía biliar intrahepática y los tumores. Y digo algunos porque el capítulo es enorme, insisto, hay libros, hay muchos tratados respecto al hígado. Y quizás eso se debe a algunas características que tiene el hígado. En la imagen del lado izquierdo, aquí donde está el puntero, ustedes pueden ver el hígado in situ. Obviamente esto es una necropsia, esto es un cadáver. Por aquí está el corazón. Esto vendría a ser el pulmón, ¿ya? Y aquí está, pues, debajo del hígado estaría acá el estómago, el meso, en fin. Entonces, el hígado in situ se ubica en el hipocondrio derecho, es bastante grande. Y lo importante aquí en esta imagen es dos características. Uno, el color que tiene. El color del hígado es de un color rojo vinoso, algunos le llaman como el vino tinto. ¿Ya? Y la superficie es lisa. Ustedes han hecho anatomía. Cuando ustedes palpaban el hígado y pasaban la mano por sobre la superficie del hígado, tiene una superficie lisa. Acá el hígado solo, igual, una superficie lisa. El color es muy importante, ¿saben por qué? Porque hay múltiples patologías en las cuales el hígado va a verse alterado en su color, en su característica y también en la superficie. Insisto, esto es un hígado normal donde estamos viendo que tiene la superficie lisa. El hígado normalmente tiene la superficie lisa, brillante y tiene un color rojo vinoso. ¿Correcto? Ahora, desde el punto de vista anatómico, pues tiene el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el ligamento falciforme, el lóbulo cuadrado, el caudal, en fin, a ese nivel no vamos a volver porque eso es anatomía. Pero sí es importante que vean el tamaño, el volumen, la ubicación, el color y la superficie. Pero eso es desde el punto de vista anatómico y topográfico. ¿Qué hay desde el punto de vista histológico o histopatológico? Resulta que el hígado es una estructura que va a estar conformada por un cúmulo de estructuras que tienen una forma hexagonal. Es un polígono que tiene 6 lados. Y a esta estructura se le llama lobulillo hepático.
¿sí? Lobulillo hepático. Sin embargo, el concepto de lobulillo hepático, y ustedes ya lo han revisado, ya es un tanto antiguo, porque ahora se prefiere utilizar el concepto de acino hepático. Y eso es por un tema fisiológico, por un tema funcional, por un tema metabólico, en fin, que tampoco vamos a entrar en ese detalle. Sin embargo, es importante recordar que el hígado tiene esta conformación del lobulillo hepático y que, y que más o menos tiene una zona central que se llama la vena centrolobulillar, y en cada vértice, en cada esquina de ese hexágono, tiene una serie de estructuras que se pueden agrupar en tres, y digo se pueden agrupar en tres porque son más, pero bueno, vamos a considerar que son tres, que se llama el espacio porta. Y entonces aquí vamos a ver principalmente tres componentes que va a formar la tríada portal. Ahí vamos a ver una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática. Ojo, no es la arteria hepática, es una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y una rama del conductillo biliar. Eso es lo que vamos a ver en cada esquina de este hexágono, ¿sí? Y a todo eso se le llama el espacio porta. Dentro, el lobulillo mismo va a estar formado como que si fueran los rayos de una bicicleta por columnas de hepatocitos. Veámoslo aquí. Aquí está. Esta es una imagen histológica donde estamos viendo estas estructuras que son los lobulillos hepáticos. Ahora, recuerden que esto es un esquema, ¿sí? A nadie se le va a ocurrir decir, doctor, mire, como esto no parece un hexágono, no es. No, pues, ese es un esquema. Entonces, más o menos, el lobulillo tiene una forma de un hexágono, sí tiene una zona central, que es la vena central, y sí tiene unas esquinas, unos vértices, que vendrían a ser el espacio porta. Y que el lobulillo como tal está formado como que si fueran los rayos de una bicicleta por columnas de hepatocitos. Eso ustedes ya lo saben por anatomía, por histofisiología. ¿Correcto? Ahora, a mayor aumento, miren qué bonito se ve. Aquí esta parte vendría a ser un vértice o una esquina, vendría a ser el espacio porta, y cada uno de estos vendría a ser las columnas de hepatocitos. Aquí, donde está el puntero, en la zona del lado derecho, a ver, ¿se puede ver? Sí, aquí. Aquí estaría la vena centrolobulillar, ¿correcto? Y miren que estas estructuras columnares vienen a ser las columnas de hepatocitos, que tienen nombre propio, se llaman las columnas de Remack, ¿ya? Y que cada columna tiene un máximo de 2 hepatocitos. Miren, a ver, vamos a ver si se puede, el puntero no sé por qué no se ve bien. Ahí, ¿sí? Ustedes están viendo que la columna tiene un máximo de 2 hepatocitos. Algunos dicen 3, bueno, 2, 3, pero más de eso no tiene, ¿sí? Y que cada hepatocito es una célula más o menos cúbica. Vamos a ponerlo más grande para que se pueda ver. Este material ustedes ya lo tienen, por si acaso. Miren, cada uno de estos cuadraditos, cada uno de ese cuadradito que está aquí, uy, no sé por qué, ahí está el puntero, que está aquí, viene a ser un hepatocito. Recuerden que un hepatocito es una célula más o menos poligonal que tiene el citoplasma rosado y que tiene el núcleo redondo y central. Ya está. Esto es la parte normal. Aquí además van a ver una serie de otros componentes celulares, están las células de Kupfer, están las células de Ito, que cada uno tiene una serie de funciones. Ya está. Esta es la parte normal. ¿Qué va a pasar? Resulta que este hígado de aquí, uy, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, acá está. Este hígado, en realidad se puede considerar como el gran laboratorio del cuerpo. Ustedes mejor que yo deben saber que el hígado tiene más de 3.000 funciones distintas. Es el gran laboratorio del cuerpo, ¿sí? Tiene una serie de funciones que tienen que ver mucho con el metabolismo,
con el metabolismo de muchos componentes, de muchas estructuras, es un gran filtro, es un gran detoxificador, ahí se metabolizan los medicamentos, los fármacos, en fin, tiene una gran cantidad de funciones. Entonces, ¿cuál es el problema con el hígado? Que cuando el hígado se daña, vamos a ver, ahí está, cuando el hígado se daña, puede deberse a diversas causas. Por ejemplo, puede ser por un agente metabólico, ¿sí? Puede ver que haya un trastorno de tipo metabólico. Puede ser un agente tóxico. Estamos hablando de algún medicamento, algún veneno, alguna sustancia química. Puede ser por un agente microbiano. Siempre hay un retraso, ¿no? Ahí está, un agente microbiano, sobre todo el componente viral. Los virus, la mayoría o algunos son hepatotropos. La palabra tropo viene de trofismo, quiere decir predilección, quiere decir afinidad. Es decir, que el ser humano tiene un número considerable de virus que tienen una predilección por el hígado, ¿sí? Además, el hígado, al recibir, es uno de los pocos órganos al cual ingresa una vena, porque recuerden que las venas son vasos que salen de los órganos y se dirigen al corazón, y las estructuras vasculares que llegan a los órganos son las arterias. Bueno, el hígado es la excepción. Al hígado llega una vena, una gran vena, que es la vena porta. Entonces, también tiene un componente circulatorio en la medida en que recibe una gran cantidad del flujo sanguíneo. Y luego también es asiento de algunas patologías neoplásicas. Entonces, el hígado tiene un gran abanico de posibilidades de enfermarse o de producir algún proceso patológico. Entonces, por eso es que en algunos libros consideran a las patologías del hígado como hepatopatías víricas, que van a ser sobre todo inflamatorias, de ahí el nombre de hepatitis. Vamos a tener hepatopatía alcohólica, aquí tendrá que ver con el metabolismo. Pero no todo patología metabólica del hígado se debe al alcohol. Es verdad que la gran mayoría es originada por el alcohol, eso sí es verdad, pero también es verdad que hay una gran cantidad, bueno, no gran cantidad, pero hay un grupo importante de patología hepática que no tiene un origen alcohólico. Eso se llama el hígado graso no alcohólico. ¿Sí? Bueno, y finalmente tenemos pues al carcinoma hepatocelular. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué sucede con el hígado? El hígado es un órgano que tiene una gran reserva funcional. A ver, pregunta suelta. ¿Uno puede vivir con la mitad del hígado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? Sí, se puede. Ya, dicen que sí. Ya. Pregunta, ¿alguien puede vivir con la tercera parte del hígado? Creo que sí es posible porque el hígado se regenera. Ya, muy bien. Por ahí su compañera dice. También está como que te pueden instruir para donación hasta 2/3 partes, había escuchado. Ah, miren, ya. Entonces, eso quiere decir que si dona 2/3 partes, se queda con 1/3 y con 1/3 alguien podría vivir. La pregunta es, ¿y alguien puede vivir con 1/4 de hígado? ¿Con 1/5 de hígado? La respuesta es sí, obviamente hasta cierta medida, ¿no? No es tampoco que va a quedarse con un 20 de hígado y va a estar normal, no. O sea, la respuesta es sí. ¿Alguien puede vivir con 1/3, con 1/4? Sí. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y cómo es posible que una persona pueda vivir con 1/4 o 1/5? En parte la respuesta es lo que mencionó su compañera, que el hígado se regenera. Pero, ¿cuál sería otra respuesta? ¿Cómo es posible
que alguien con solamente un cuarto o un quinto de hígado pueda vivir? Y la respuesta es porque el hígado tiene una gran reserva funcional. Ustedes dirán, ¿y eso qué significa? Eso significa que el hígado, para que se vea afectada su función, tiene que estar comprometido un gran porcentaje del hígado. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque tiene que haber un compromiso bastante significativo en proporción, en porcentaje del hígado para que aparezcan los síntomas. Eso es bueno. Pero también es malo porque cuando ya el paciente tiene síntomas, quiere decir que una gran extensión del hígado está comprometido. ¿Correcto? Entonces, eso es lo bueno y lo malo de eso. Entonces, eso significa que el hígado tiene una gran reserva funcional. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros decimos el hígado tiene una gran reserva, sí, tiene una gran reserva funcional, es porque tiene que estar comprometido una gran extensión para recién dar síntomas. Ahora, la pregunta es, cuando el hígado se daña, cuando el hígado se enferma, cuando el hígado se ve afectado, se ve injuriado, ¿cómo es que el hígado va a responder? Entonces, aquí viene esta diapositiva que nos habla de las respuestas celulares y tisulares del hígado frente a una lesión. El hígado, como cualquier órgano, siempre está en un estado de equilibrio, que es la homeostasis. El hígado está tranquilo, está ahí, está en su basal. De pronto el hígado recibe un estímulo y entonces el hígado tiene que responder. Y esa forma de responder puede ser de cualquiera de estos tipos, de estos 5 tipos. Hay más, pero digamos que se pueden agrupar así. Una es a través de la degeneración de los hepatocitos y acumulaciones intracelulares. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la esteatosis, también llamado hígado graso. Entonces, imagínense que este es un paciente que tiene una ingesta aumentada de ácidos grasos, de triglicéridos. Eso va a afectar los vasos sanguíneos, va a afectar la sangre y también va a afectar al hígado. Entonces, el hígado, ante ese daño, ante ese estímulo, reacciona, responde. ¿Cómo? Bueno, degenerando los hepatocitos y produciendo una acumulación intracelular. Vamos a ver ahora en la práctica. Eso se llama esteatosis. ¿Ya está? Pero puede también ocurrir una necrosis y o una apoptosis de los hepatocitos. Ahí estamos hablando de algo más serio. Por ejemplo, cuando tenemos algo que se llama el absceso hepático, el absceso amebiano. La ameba es un microorganismo que compromete el hígado, que puede abscedarse ahí, puede producir un absceso y puede conllevar una necrosis del hígado. Entonces el hígado responde a través de un absceso. Puede haber también la inflamación. Esto es muy común con los procesos infecciosos virales. Tengo la hepatitis B, tengo la hepatitis C. Eso va a producir que el hígado se inflame. Entonces el hígado, la respuesta del hígado frente al virus es la inflamación. Puede suceder también la regeneración, como mencionó su compañera. Imagínense que este es un paciente que tiene un familiar directo cercano, el familiar requiere un trasplante hepático y entonces este paciente agarra y decide voluntariamente donar 1/3 de su hígado a su familia. Eso es un estímulo, eso es una lesión, eso es una, digamos, una ruptura de la homeostasis. Entonces, ¿cómo responde ante esa situación de ese paciente que está sano, porque no está enfermo, simplemente que voluntariamente le va a donar, imaginemos, el lóbulo izquierdo del hígado? Entonces, ¿cómo va a reaccionar el resto del hígado? Regenerándose. ¿Ven? Ahora, pero, tampoco no es que el hígado pues es la píldora milagrosa, ¿no? Y siempre se va a regenerar y siempre se va a recuperar y no va a pasar nada. No. Obviamente hay un tope, hay un límite, ¿no? En el cual ya el hígado
ya digamos que el estímulo sobrepasa esa capacidad de respuesta, que puede verse por diversas causas, ¿ah? Y entonces el hígado responde, entre otras cosas, por un proceso inflamatorio crónico de mucho tiempo, activando algunas células que son las células de hito, y que como consecuencia va a llevar a el estímulo del fibroblasto que va a producir colágeno. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? No, bueno, ahí viene el desastre porque el colágeno empieza a acumularse en el hígado. Y cuando el colágeno, que es producido por el fibroblasto, la célula de hito, que no tiene la culpa, sino que esa es su función, cuando el colágeno se empieza a acumular en el hígado, a eso se le llama una respuesta de tipo fibrótica, que en el hígado tiene nombre propio y se llama cirrosis hepática. ¿Sí? A eso se le llama cirrosis hepática. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Silencio sepulcral. ¿Me están escuchando? ¿O ahorita me van a decir, no los hemos escuchado? ¿No? ¿Desde qué hora? ¿Desde hace media hora? Ya, muy bien. Sí, Muy doctor, bien. sí se le escucha. Correcto. Entonces, pregunten, si tienen alguna duda, pregunten. Miren, esto probablemente ya también se los han explicado, ¿no? Cuando han visto la clase anterior, me parece, de daño hepático, en fin. Pero esto es importante porque, digamos que es, en líneas generales, el mecanismo que va a ocurrir dentro del hígado. Ya está. Entonces, veamos algunas enfermedades del metabolismo hepático. Algunas, porque son un montón. Una de ellas, por ejemplo, viene a ser la enfermedad hepática alcohólica por un lado, la no alcohólica, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Veamos rápidamente cada una de ellas. El hígado, la hepatopatía alcohólica, eso ya se ha revisado pues hasta la saciedad, se sabe que es una alteración en el metabolismo del alcohol, en fin. Pero, ¿qué hay con respecto a el hígado graso no alcohólico? Como yo les decía, durante mucho tiempo se creía que la cirrosis, en un gran porcentaje, debía tener como antecedente el alcoholismo. Sin embargo, se empezaron a describir algunas hepatopatías donde el paciente no tenía historia de alcoholismo. Es lo mismo que pasa con el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, ustedes saben que está muy asociado al tabaquismo, al consumo de cigarrillos, sobre todo el carcinoma escamoso. Y eso es verdad y es válido. Sin embargo, hay otro porcentaje, no muy importante, pero tampoco poco significativo, de pacientes que desarrollan cáncer de pulmón y que no han probado un cigarro en su vida. Entonces, debe haber algún otro mecanismo que explique el daño pulmonar ajeno al tabaquismo. Lo mismo ocurre en el hígado. También hay algo que se llama el hígado graso no alcohólico, que también me va a conllevar a la esteatosis hepática, por si acaso. ¿Ya? También va a conllevar a la esteatosis hepática. Pero esta es una esteatosis con una inflamación leve o inespecífica. Esta esteatohepatitis no alcohólica puede conllevar a la cirrosis en un más o menos 10 a 20%. ¿Sí? También tiene como factores coadyuvantes, como factores asociados, factores genéticos, factores ambientales. Va a ocurrir igual una acumulación de grasa en el hígado y tiene mucho que ver el estrés oxidativo hepático. Aquí tiene que ver mucho los free radicals, que yo imagino que ya ustedes saben qué cosa es. Bueno, así se van a observar. Miren, es igualito, es una esteatosis, también es un cambio graso, es decir, es un acúmulo de una vacuola lipídica que puede ser pequeña, mediana o grande dentro del hepatocito. Normalmente los pacientes son asintomáticos, están asociados con la obesidad.
ya ustedes deben saber que ahora la obesidad, que tiene que ver con la leptina, con una serie de inmunomoduladores, el problema de la obesidad es que conduce o puede conducir a una resistencia a la insulina y esto conllevar a una complicación o la presencia de diabetes. Y se hace un círculo vicioso, ¿no? El obeso puede ser diabético y al revés, el diabético normalmente es obeso. Se altera la relación entre la AST, que es la alanina suerotransferasa, y la ALT, ¿ya? Que son las transaminasas. Bueno, el paciente va a tener cansancio y va a haber una molestia en la zona derecha del abdomen, ¿sí? Entonces, es muy parecida, histológicamente, es una estetosis, pero que no tiene dentro de la historia clínica la historia de consumo de alcohol del paciente. ¿De acuerdo? En segundo punto vamos a ver la hemocromatosis. Este es un término que va a describir un grupo de patologías que se va a originar por el exceso de hierro en el organismo. Ustedes saben que el hierro es muy importante, sobre todo para el glóbulo rojo, porque va a formar la hemoglobina, que va a transportar el oxígeno y se va a llamar la oxihemoglobina, y el oxígeno es muy importante para la respiración celular que ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, eso creo que ya eso está bien claro, ¿no? Por lo tanto, el hierro es muy importante. Sin embargo, como todo en la vida, cuando algo está en exceso, eso puede resultar perjudicial. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo ocurre o cuáles serían las causas o los factores para que el hierro esté incrementado en la sangre? Bueno, puede deberse a una enfermedad genética, ¿ya? Que va a afectar la capacidad de absorción del hierro. Eso se llama hemocromatosis hereditaria o genética o primaria. O puede tratarse de pacientes que sufren una anemia crónica. Por lo tanto, estos pacientes ingieren altas cantidades de hierro, sea en la dieta o sea en ampollas, y va a haber un feedback negativo en el sentido que va a haber una gran cantidad de hierro, y eso va a empezar a depositarse, a depositarse, a depositarse, a depositarse, y va a conllevarme a algo que se llama la hemocromatosis adquirida o secundaria. Alguien dirá, bueno, pero ¿y cuál es el problema pues que yo tenga harto hierro? Bueno, el exceso de hierro va a afectar diversos órganos. Si bien es cierto, el órgano más comprometido o uno de los más implicados, pero ya lo vamos a ponerlo acá, es el hígado. Bueno, también van a haber algunos otros órganos que se van a ver comprometidos, como son el páncreas, el corazón y también algunos otros órganos, ¿correcto? Desde el punto de vista morfológico, eso es lo que debería encontrar yo. Alguien dirá, bueno, pero yo lo veo igual. Sí, pero si comparamos, miren, vamos a comparar, comparen este color, vamos a ver, miren, comparen el color que está aquí del hígado, comparen este color rojo vinoso, algunos le llaman vino porto, vino tinto, con este otro color. Este hígado es más oscuro, ¿sí? Estamos ahí un poco más oscuro. Y eso se debe a que ha habido un depósito del hierro. En este caso, estamos viendo una imagen, una fotografía de una hemocromatosis hereditaria, que es raro, por si acaso, es raro. Pero puede deberse también a una hemocromatosis secundaria. ¿Ya está? Ahora, pero alguien dirá, con cierta razón, dirá, oiga, pero yo lo veo igual, o sea, yo no lo veo tan mal, ¿no? Bueno, entonces lo que tendríamos que demostrar es que dentro del hígado hay una cantidad aumentada, una cantidad incrementada de hierro. Porque es normal que haya hierro en el hígado, sí, pero no en una cantidad excesiva. Entonces, ¿cómo demuestro yo que un paciente puede tener una hemocromatosis? Bueno, aplico una coloración especial que se llama el azul de Prusia, que permite identificar hierro. Y entonces, cuando yo observo un hierro en cantidad extensa, como aquí, vamos a ver el puntero, ahí está, o esto que está acá, que se ve un poco oscuro, que se ve un poco azul. Entonces, eso es una
es un depósito de hierro incrementado. ¿Sí? ¿Ya está? Entonces con eso yo podría confirmar el diagnóstico de una hemocromatosis. ¿Qué hay con respecto, por ejemplo, aquí tengo otra patología que es el síndrome de Reye? Es una enfermedad rara que puede deberse a una disfunción mitocondrial. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Recuerden que el hígado tenía una función metabólica. El hígado era el gran laboratorio de nuestro cuerpo. Bueno, sucede que, sobre todo en la población pediátrica, luego de haber recibido aspirina por algún periodo de tiempo, esto iba a originar en estos pacientes, porque no es que todos tengan esto, en estos pacientes, por un trastorno, por una alteración, por una disfunción de la mitocondria, va a originar alguna alteración en el hígado de tipo esteatóxico también, ¿ya? Y que no solamente eso, va a conllevar algunos trastornos de laboratorio, como son, por ejemplo, la hipoglicemia. Vamos a tener transaminasas elevadas y vamos a tener, por ejemplo, la hipoprotrombinemia y la hiperamonemia, entre otros, ¿no? Como dice acá, un cuadro similar puede darse en la esteatosis hepática aguda del embarazo. Este es para los que van a ser ginecólogos. Hay que tener en cuenta que en la gestación, o mejor dicho, durante la gestación, puede verse comprometido el hígado, sí. Sí se puede ver comprometido, sobre todo cuando se asocia a la preeclampsia, que la preeclampsia es un estado en el cual la presión arterial está muy elevada en la gestación, y todo eso deberse o se debe a un defecto en la oxidación intramitocondrial. ¿Cómo vamos a verlo? Bueno, vamos a observar unas estructuras redondeadas que están aquí, que se llaman las gotitas lipídicas. ¿Ven estos redonditos aquí? Vamos a ver, vamos a tratar de dibujarlo, sobre todo aquí. Ya, ahí dentro van a ver que hay como unas esferas pequeñas, son unas microvacuolas, microvesículas, que también se observa ahí. Miren, vamos a mover el puntero ahí. O también, o también ahí. Entonces, lo que vamos a observar son gotas lipídicas pequeñas, ¿sí? Digamos que esa sería un poco la característica histopatológica. Luego viene otra patología que se denomina la enfermedad de Wilson. Esto también es bastante raro, es un proceso autosómico recesivo, donde va a haber una mutación del gen WD que codifica justamente una enzima que es la ATPasa transportadora de cobre. ¿Sí? Entonces, para resumirlo, lo que va a pasar es que va a haber una alteración enzimática que va a tener como consecuencia que se va a acumular el cobre. El cobre en el cerebro, en los ojos y en el hígado. Ustedes dirán, bueno, qué pena por el cobre, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que va a originar daño. A nivel del hígado va a producir una esteatosis, una colestasis, luego vamos a ver qué cosa es la colestasis, va a producir una hepatitis aguda, ¿sí? Va a producir una hepatitis aguda, incluso puede a la larga llevar a una cirrosis. Pero la enfermedad de Wilson, además de tener un compromiso hepático, también va a presentar un daño, una lesión de tipo neurológica. Va a haber una degeneración de los ganglios basales, sobre todo el putamo. Y un signo muy característico desde el punto de vista clínico es la presencia de los anillos de Kayser-Fleischer. ¿Qué cosa es esto? Traducido, que a nivel de la córnea vamos a ver como unos anillos. Algunos dicen cobrizos, algunos dicen oscuros, que se va a ver con la lámpara de hendidura. Ya está. Todo esto hace el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Bueno, y lo que tendremos que demostrar es que hay cobre incrementado. Esta es una coloración especial donde estas
estructuras medio puntiformes. Vamos a ver si pueden ver el puntero. Ahí está. Medio puntiforme viene a ser el cobre, que desde el punto de vista histopatológico se observa como un material granular entre un color marrón rojo que corresponde al depósito del cobre. Ahora, pero el cobre no es que tampoco está libre, está suelto. El cobre se deposita sobre todo a nivel de los lisosomas, ¿sí? Y todo eso en conjunto se llama enfermedad de Wilson, ¿correcto? Deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esta es una enzima donde va a haber un trastorno a nivel de esta proteína. Aquí hay una imagen de la alfa-1 antitripsina. Bueno, es un problema hereditario, no se produce una cantidad adecuada. Ustedes dirán, ¿y cuál es el problema? Bueno, el problema es que la alfa-1 antitripsina tiene una función de protección tanto a nivel hepático como a nivel pulmonar. Y lo que vamos a ver aquí es que se van a formar unas estructuras ovoideas que se van a llamar glóbulos hialinos. Ven aquí, miren, vamos a ver, voy a copiarme de acá. A ver, permítanme. Dentro del círculo ven unos redonditos rosados, unos redonditos fucsia. Bueno, esos son los glóbulos hialinos, ¿ya? Los glóbulos hialinos que vamos a encontrar justamente en esta patología que es la deficiencia del alfa-1 antitripsina. Ahora, esos glóbulos hialinos a veces son un tanto difíciles de observar con hematoxilina y eosina. Entonces, se prefiere utilizar una coloración especial. En este caso se ha utilizado la coloración PAS, que es el ácido periódico de Schiff. Y puedo observar yo esas vacuolas lipídicas, que pueden ser numerosas o pueden ser, como por ejemplo ahí, una vacuola única. ¿Sí? Ya está. Deficiencia de alfa-1 antitripsina. Aquí quizás ya vamos a entrar a la patología de la parte pediátrica. Entonces, vamos a ver la atresia biliar extrahepática. Miren, un poco para aclarar, porque para el que algo leyó o está con el libro en la mano, las patologías de este capítulo, del tema metabólico, son muy abundantes, es diverso, ¿correcto? Estamos tocando algunos que creemos que es importante que ustedes empiecen a interiorizar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la atresia biliar extrahepática? Recuerden que la palabra atresia es una interrupción, un stop que hay de algo, ¿no? Así como tenemos la atresia esofágica, vamos a ver la atresia biliar extrahepática. ¿Qué cosa es? Es la obstrucción del árbol biliar debido a una esclerosis progresiva, es decir, un estrechamiento de la vía biliar extrahepática. El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre, ecografía, biopsias, en fin. Como quiera que el canal o la vía biliar extrahepática se ve comprometida, entonces la bilis no va a llegar hasta la vesícula biliar. Recuerden que quien produce la bilis es el hígado, la vesícula biliar solo es un receptáculo, solo es una especie de almacén. Entonces, lo que va a originar cuando alguien tiene una atresia de la vía biliar es que la bilis no se va a liberar. Entonces se va a acumular y el paciente, el lactante, va a presentar ictericia. E incluso puede haber orina de color oscura. ¿Y por qué será eso? Porque recuerden que la bilirrubina, la urobilina, se expulsa pues a través del cuerpo, en este caso a través de la orina. Van a haber deposiciones acólicas, es decir, sin color, y una hepatoesplenomegalia. Igual aquí podríamos decir, bueno, qué pena, ¿no? Qué pena. No, lo que sucede es que esto, al tratarse de algo crónico, va a conllevar a la liberación de mediadores de la inflamación que van a conllevar a la fibrosis hepática. Y bueno, y la fibrosis hepática va a conllevar a la
La cirrosis va a llevar a hipertensión portal, distensión abdominal, ascitis, y es una cadena, es un círculo vicioso del cual es muy difícil que se pueda salir. ¿Sí? En la cirrosis biliar, entonces lo que vamos a ver es una obstrucción prolongada de la vía biliar extrahepática. Entonces, eso lo que va a ocasionar es que la bilis como que se va a acumular, como que se va a depositar, como que va a precipitar. Y entonces vamos a ver estas estructuras de acá. Vamos a ver si lo puedo copiar. Vamos a hacerlo más pequeñito. Vamos a ver esa estructura, ¿sí?, que corresponde a un tapón de bilis. Y recuerden que la bilis tiene un color que es un tanto cobrizo, un tanto verduzco. Entonces, ahí donde está dentro de ese círculo, o ahí, vamos a esperar que se, o ahí, eso vienen a ser los tapones de bilis que tienen un color verde oscuro, ¿no? Y esto, ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el problema? Lo que pasa es que cuando la bilis se va acumulando, el resto del cuerpo no se queda mirando. Entonces, se activan, se liberan los mediadores de la inflamación. Esto va a originar un proceso inflamatorio crónico. Aquí algo se ve, linfocitos por aquí, linfocitos por allá, ¿sí? Y va a conllevar, o puede conllevar, a una fibrosis, a una cirrosis hepática. ¿Correcto? Esto ya lo habíamos visto, es lo más estudiado. Vamos a ver que cambie. Ya está. ¿Qué es la hepatopatía alcohólica? Aquí tengo el hígado normal en la parte superior. Luego tengo una hepatitis, que puede ser por un tema alcohólico, que puede ir a la esteatosis. Después de la esteatosis, dependiendo de la extensión, puede llegar a la normalidad o ya puede evolucionar o conducir hasta algún grado de cirrosis hepática. El problema de la cirrosis, como ustedes saben, es que esto ya no hay marcha atrás, ¿no? Es casi siempre un camino sin retorno. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver la esteatohepatitis alcohólica, que tiene algunas características que vamos a ver sobre todo a nivel de la práctica. Ya está. Ahora, otro concepto que debemos de tener en cuenta es la palabra colestasis. ¿Qué cosa es la colestasis? ¿A qué se refiere la colestasis? La colestasis se refiere a una obstrucción parcial, total, que puede ser anatómico, orgánico, funcional, respecto a la bilis y al flujo biliar. La bilis, recuerden que se produce en el hígado, en el hepatocito, discurre a través del espacio porta, en la rama del canal del conductillo biliar, y luego eso llega al conducto, al hepático, al derecho, al izquierdo, se junta con el cístico y forma la vía hepática común. Entonces, cuando por alguna causa, puede ser por una obstrucción, como ustedes ven ahí, que en este caso es mecánico, porque es por un cálculo, entonces eso va a conllevar a que la bilis se empiece a acumular. Y recuerden que la bilis es una sustancia que tiene un color, tiene un pigmento. Entonces se va a empezar a acumular este pigmento biliar en el hígado. Recuerden que este conductillo biliar o este sistema de transporte biliar va a ser de dos tipos. Va a ser, por un lado, intrahepático y por otro lado también extrahepático. ¿Sí? Dentro de los signos y síntomas, el paciente va a tener sobre todo ictericia. Eso seguramente ya lo han visto. La ictericia es la coloración de piel y mucosas, de un color amarillento, un color verdoso, en fin, por el acúmulo de la bilirrubina. También se ha descrito prurito, se han descrito santomas cutáneos. Y también deficiencia nutricional de las vitaminas liposolubles, que es el ADEX, A-D-E-I-K.
Este hecho que haya colestasis por una obstrucción de la vía del conductillo biliar, que puede ser intrahepático o extrahepático, va a conducir a algunos cambios, tanto morfológicos como fisiológicos, de los hepatocitos. Por ejemplo, en este dibujo, ahí donde está el puntero, vamos a ver, ahí o ahí, son hepatocitos que están, digamos, dentro de la normalidad. Sin embargo, ahí donde dice número 1, número 2, estamos hablando ya de hepatocitos que están alterados, ¿sí? Y se van a ver un poco grandes, se van a ver un poco aumentados de volumen. Y desde el punto de vista microscópico vamos a ver esto, que la colestasis va a consistir en estos hepatocitos que están un poco hinchados, miren, un poco balonados, donde dentro voy a ver justamente el pigmento biliar, ¿sí? Aquí se puede ver muy bien, miren, esto de aquí vendría a ser un espacio porta, estos son los hepatocitos en columnas, y ahí donde está el puntero, que espero puedan ver, a ver, eso de ahí viene a ser el pigmento biliar. Y entonces de pronto empieza a acumularse. Y como ustedes saben, cuando se acumula el pigmento biliar, el paciente tiene una coloración amarillenta de piel y mucosas. Ahí está, miren qué bonito se ve, bonito para nosotros, ¿no? Pobre paciente. Entonces estamos viendo unos cúmulos entre un color verde y amarillento que son justamente el pigmento biliar dentro del parénquima hepático, ¿sí? ¿Cómo se llama todo eso? Colestasis. Pero sucede que este último grupo de patologías, de la colestasis, en fin, tiene una presentación en la edad pediátrica, incluso en la edad neonatal. Recuerden que un neonato es un recién nacido que tiene hasta 28 días, ¿ya? Hasta los 28 días de vida de un recién nacido se le considera como la etapa neonatal. Entonces, vamos a encontrar eso mismo que hemos mencionado de la colestasis, pero lo vamos a encontrar en la edad neonatal, en esa fase, en ese periodo. Entonces, recuerden que la colestasis, por definición, podría ser intrahepática o podría ser extrahepática. Sin embargo, cuando nos referimos al término colestasis neonatal, también llamado hepatitis neonatal idiopática, nos estamos refiriendo a una colestasis de tipo intrahepática, que tiene un tiempo prolongado, como dice ahí, en los primeros 6 meses de vida. Ustedes dirán, uy, qué difícil es esto. Sí, podría ser, pero desde el punto de vista histológico tiene una clave diagnóstico que ayuda mucho, que son la presencia de las células gigantes. Vamos a ver células gigantes. Obviamente hay que descartar algún otro tipo de proceso infeccioso, genético u obstructivo. ¿Y cómo vamos a ver eso? Porque no es que a alguien le van a sacar el hígado y lo vamos a estudiar y ahí se lo vamos a volver a poner, no. Entonces, para esto se hace lo que es la biopsia hepática. Entonces, como dice ahí en el segundo párrafo, el papel de la biopsia en el diagnóstico de la hepatitis neonatal necesita redefinirse para aprovechar el progreso obtenido con algunos marcadores como son, por ejemplo, la inmunohistoquímica. Esto va a recibir, es necesario que el paciente reciba un manejo médico con la finalidad de optimizar el crecimiento y desarrollo, además del tratamiento de las complicaciones que pueden encontrar. Entonces, habíamos mencionado que una característica es la presencia de células gigantes. Y aquí se ve, miren, qué bonito se ve. Igual, bonito para nosotros, ¿no? Pobre paciente. El paciente está bastante complicado. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué observamos? Aquí, miren, esta zona, vamos a ver si es que lo podemos.
Miren ahí. Eso que ustedes están viendo, aunque no crean, es una célula gigante. ¿Sí? Eso es una célula gigante. Y esa justamente es una característica histopatológica bastante frecuente en esta colestasis neonatal o también llamado hepatitis neonatal. ¿Sí? Ya está. A ver. Entonces, como dice acá, colestasis neonatal, se muestra el desorden de los lobulillos. Bueno, lamentablemente aquí no se puede ver porque es una imagen a mayor aumento. Recuerden, y por eso les mostré en la primera imagen el lobulillo hepático que tiene una forma hexagonal. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que se pierde esa estructura, esa conformación, por un lado. Bueno, y luego vamos a ver la presencia de células gigantes. ¿Qué más vamos a ver? Un infiltrado linfocitario, va a haber hiperplasia de las células de Kupffer y va a haber la colestasis, que es justamente lo que caracteriza. Y aquí vamos a mover ahora nuestro, por ejemplo, ahí están viendo ustedes, dentro de ese círculo, están viendo pues ese pigmento un poco marrón, un poco cobrizo, que es la bilirrubina, que es la colestasis. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo, aquí se ve mejor la célula gigante multinucleada. Como dice acá, hepatitis neonatal, note o observe, ¿no? La célula gigante, el hepatocito gigante multinucleado. Aquí está. Entonces, esto más la colestasis, que es la bilirrubina, entonces estamos hablando de una colestasis neonatal con hepatitis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nadie? ¿Están ahí? Mi grupo de práctica, manifiéstese, ¿están vivos? Sí, ¿No doctor. están? Sí están, correcto, ya está. Vamos, ahora, ya estamos acabando, ¿no? Luego viene la hepatopatía autoinmune. Aquí también hay una serie de patologías, una serie de enfermedades. Una de ellas es la cirrosis biliar primaria. Ya habíamos dicho que la bilis es producida en el hígado, esa bilis facilita la digestión, en fin. Entonces aquí lo que vamos a ver es que los conductos biliares, que es por donde va a discurrir, por donde se va a transportar la bilis, se va a inflamar y finalmente se va a colapsar, lo que va a provocar un daño hepático. Qué calamitoso, ¿no? O sea, qué mala suerte que justo el conducto biliar por donde va a discurrir la bilis se va a inflamar y se va a colapsar. Entonces, ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, el problema es que eso con el tiempo puede conllevar a una cirrosis, ¿sí? Indefectiblemente, al inicio del cuadro, el paciente no va a tener síntomas. Y recuerden que los pacientes no tienen síntomas no porque no tengan nada, sino porque el hígado es un órgano que tiene una gran reserva funcional, ¿sí? Lamentablemente esto no tiene cura, no hay forma de tratarlo, sin embargo sí hay, digamos, medicamentos que lo que hacen es tratar de frenar, lo que hacen es tratar de detener la enfermedad, ¿no? Entonces, el tratamiento se centra en supervisar y controlar las complicaciones y en los casos graves puede requerirse un trasplante hepático. Como ustedes comprenderán, eso en nuestro país es bien complicado, ¿no? La lista, los donantes para empezar son muy pocos, bueno, y la lista de gente que requiere un hígado en el Perú es bastante grande, ¿no? Entonces, cuando el paciente, sobre todo en población pediátrica, requiere de un hígado por estas causas, la verdad es que la mayoría de las veces no llega a obtener el hígado y eh, lamentablemente tiene un desenlace fatal porque no hay, pues, no hay esa herramienta, no hay ese sistema que permita dar alguna opción a estos pacientes. Entonces, como dice acá, en la cirrosis biliar primaria es una enfermedad autoinmune, sobre todo en mujeres de mediana edad. Miren, causa prurito, hepatomegalia, santomas, y lo que vamos a ver es la destrucción de los conductillos biliares. ¿Y dónde voy a verificar eso? Recuerden que en el espacio porta, ahí yo podría observar
¿Qué cosa? La rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática y la rama del conductillo biliar. Y eso es lo que yo voy a ver aquí, que lo voy a ver destruido. Voy a ver un infiltrado inflamatorio, este es el espacio porta, y aquí estoy viendo un infiltrado inflamatorio crónico, ¿sí? Incluso puede ser de tipo granulomatoso, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a encontrar. En algunos casos, estos cuadros pueden evolucionar incluso hasta cirrosis, ¿sí? Y dentro de las manifestaciones clínicas, la ictericia es un hallazgo que se va a observar, pero de manera tardía, ¿sí? Normalmente esto, tiene origen autoinmune, normalmente los pacientes tienen algún otro tipo de patología de esta índole. Puede ser Hashimoto, puede ser lupus, puede ser artritis, puede ser cualquier otro tipo de patología de naturaleza autoinmune. Aquí está. Por ejemplo, aquí lo que vemos es un hígado, como dice acá, un poco aumentado de tamaño, y tiene una superficie, no se ve bien la verdad, una superficie medio nodular, ¿sí? Que es indicativo de una cirrosis. Aquí también vemos un espacio porta con un infiltrado inflamatorio bastante pronunciado, sobre todo compuesto por linfocitos y células plasmáticas, que puede haber aquí, sobre todo en esta parte, puede tener una reacción de tipo granulomatosa, ¿sí? Luego también vamos a ver algo que se llama la colangitis esclerosante primaria, ¿ya? Este es otro tipo de patología, también del conducto biliar, donde lo que vamos a observar es que va a haber una inflamación que va a causar una especie de cicatriz, una especie de daño en el interior de los conductos biliares. Esto lo que va a originar es que el conducto se va a endurecer, se va a estrechar y muy parecido al anterior va a conllevar luego a un daño hepático. También, como en el caso anterior, que era una autoinmune, recuerden que las enfermedades autoinmunes no se saben cuál es la causa. Entonces, igual en la colangitis esclerosante primaria no sabemos qué lo causa. Pero sí se sabe que hay algunos factores genéticos asociados, incluso hay factores ambientales que tienen que ver con la regulación de los linfocitos T, ¿sí? Este daño va seguido por el desarrollo de una inflamación, fibrosis y eventualmente puede conducir a una cirrosis. Eso es lo que vamos a poder ver, una degeneración del conducto biliar, que miren, que va a dar una lesión, una forma de cicatriz como en capas de cebolla, ¿no? En piel de cebolla, es decir, una alrededor de otra, ¿sí? Es una cicatriz concéntrica que está alrededor del conducto biliar. No se ve tan bien como capa de cebolla, pero sí una encima de otra. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora entramos al mágico mundo de los tumores de hígado. Esto creo que lo vimos cuando hicimos alguna teoría con ustedes. Les mencionaba que cuando hablemos de tumores, la literatura oficial es aquella que es proporcionada por la WHO, la OMS. En este caso, esta es una portada de la última edición, que es de junio del 2019. Es la última clasificación de los tumores del sistema digestivo, ¿sí? Y en esa última clasificación nos dice que este es el esquema general de los tumores del hígado y el conducto biliar intrahepático, ¿no? Aquí están las lesiones benignas, vamos a ver si se puede ver, aquí están las lesiones benignas, los tumores hepatocelulares malignos y sus precursores, obviamente a la cabeza vamos a tener el carcinoma hepatocelular, de eso no cabe duda, y por el lado derecho aquí vamos a ver los tumores de la vía biliar, que pueden ser benignos también, y malignos. Dentro de los tumores de la vía biliar malignos vamos a tener a la cabeza al colangiocarcinoma. ¿Ya está? Entonces, aquí en este cuadrito, en resumen, podríamos decir lesiones benignas, el adenoma hepatocelular, maligno vendría a ser el carcinoma hepatocelular, benigno de la vía biliar tengo el adenoma del conducto de la vía biliar y maligno el colangiocarcinoma. Veamos las lesiones nodulares, algunas benignas en el hígado. Sobre todo esto se va a dar en pacientes que tienen el hígado no cirrótico.
Es un nódulo bien delimitado, tiene un color más claro, hay una cicatriz central estrellada, bueno, en fin, ¿no? Y hay este tipo de lesiones, la hiperplasia nodular focal y la hiperplasia nodular regenerativa. Eso más o menos se observa así, no se ve muy bien, pero, a ver, vamos a tratar de agrandarlo acá un poquito. A ver, vamos a ver. Aquí está. Esto vendría a ser la hiperplasia nodular focal, que también va asociado, miren, con una imagen muy parecida a la cirrosis, ¿sí? Eso es en cuanto a la hiperplasia nodular. Después ya tenemos el adenoma. Aquí vamos a ponerlo más grande. A ver, vamos a ver. Esta lesión, a ver si se puede. A ver, vamos a ver aquí. Esa lesión que está ahí, vamos a... Esa vendría a ser el adenoma, ¿sí? Normalmente ubicado en la periferia, y por eso dice acá, suelen ser subcapsulares, ¿sí? Su ubicación generalmente, no siempre, pero generalmente es subcapsular. Por lo tanto, lo voy a ver en la parte periférica. Entonces lo puedo ver ahí o, por ejemplo, ahí, vamos a... Ahí está, ¿sí? Esa lesión periférica debajo de la cápsula, que está bien delimitado, no tiene cápsula la lesión misma, no es encapsulado, ¿correcto? Entonces, eso vendría a ser el adenoma. ¿Qué con respecto al adenoma? Bueno, es una neoplasia benigna que se origina de los hepatocitos y que está asociado, desde el punto de vista epidemiológico, a mujeres jóvenes que reciben tratamiento con anticonceptivos orales. ¿Sí? Ya está. Bueno, la patogenia, pues hay muchas cosas que se han descrito, puede ser una estimulación hormonal, de ahí venía el tema de los que toman hormonas, puede ser por una mutación o puede ser por una adenomatosis. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, son nódulos pálidos de color amarillo parduzco y teñidos con bilis con frecuencia, aparecen en cualquier punto de la sustancia hepática, pero como dice acá, a menudo por debajo de la cápsula del hígado. Eso es un dato importante porque se nos podemos preguntar en el examen. Pueden ser desde muy pequeños centímetros o pueden llegar a medir hasta 30 centímetros. Es decir, es una lesión que puede llegar a ser bastante grande. ¿Sí? Puede llegar a ser bastante grande. Normalmente son lesiones bien delimitadas y microscópicamente están formadas por sábanas y cordones de células que parecen hepatocitos normales. Miren acá. Recuerden, vamos a ponerlo más grande, recuerden que los hepatocitos normalmente tienen una distribución o una forma trabecular, como columnas de hepatocitos, ¿sí? Bueno, esto vendría a ser la lesión. Igual aquí, miren, en esta zona, espero que puedan ver el puntero. A ver, aquí en esta zona estamos viendo la lesión del adenoma hepatocelular. Aquí, digamos que una característica es que el hepatocito, si bien es cierto, está más apretado, está más aumentado, pero mantiene sus características de benignidad. Cosa distinta de los tumores malignos, ¿sí? Cosa distinta. Ahora, pero aquí hay que hacer un pero. Si la pregunta es, ¿cuáles son los tumores más frecuentes en el hígado, así a secas, tumores en general? Ustedes tienen que responder que lo más frecuente en el hígado es la metástasis. Me explico. Paciente varón de 50 años con un tumor en el hígado. ¿Qué tienen que pensar? Lo primero que tienen que pensar es que eso es metastásico. Es decir, que no se originó en el hígado, que se originó en otra parte. ¿Sí? Porque en el hígado lo más frecuente es que un tumor sea metastásico. Pero también eso no quita que hayan lesiones que aparezcan en el hígado. Eso se llama tumor primitivo o tumor primario. Dentro de esos tumores primarios, aquí tenemos una lista, el más frecuente es el hepatocarcinoma.
Ojo, no estoy diciendo que el hepatocarcinoma sea la neoplasia más común en el hígado, no, porque la neoplasia más común en el hígado es la metastásica. Pero si me preguntan cuál es la neoplasia primaria de hígado más común, ya, ahí es el hepatocarcinoma. Porque la lista es grande, tengo el colangiocarcinoma, el angiosarcoma, el hepatoblastoma. Estos tumores malignos, como habíamos dicho, pueden ser primarios o metastásicos. Los primarios son los que se originan en el hígado. Es lo menos frecuente, lo más frecuente es que sean metastásicos, pero también, y dentro de esos primarios que se originan en el hígado, vamos a tener el carcinoma hepatocelular. Ese es el más frecuente, el más importante. Van a haber otros, como por ejemplo el angiosarcoma, que es una neoplasia maligna, pero mesenquimal en el hígado y que tiene también algunas características. Entonces, hablemos del carcinoma hepatocelular. Este es el tipo más frecuente de cáncer primario de hígado. No olviden eso, primario de hígado. ¿Qué significa primario de hígado? Que es el tumor que se origina del hígado. Es decir, cuando un paciente tiene un tumor en el hígado que se origina en el hígado, lo más frecuente es que tenga un carcinoma hepatocelular. Se desarrolla más comúnmente en personas que padecen enfermedades hepáticas crónicas, es decir, el factor de riesgo es que el paciente haya tenido una hepatopatía crónica, sobre todo por el virus de la hepatitis B o la hepatitis C. Independientemente de su etiología, la cirrosis es el principal factor de riesgo. ¿Sí? Ya está. Es más, en pacientes que tienen cirrosis, solamente si nos enfocamos en la cirrosis, va a haber un 4% de todos los cirróticos que van a desarrollar esta lesión, que es el carcinoma hepatocelular. Esa es una imagen del librito azul de la WHO, donde nos muestra un panorama mundial, vamos a ponerlo más grande, de la hepatitis. A medida que esté más oscuro va a haber mayor incidencia, menos oscuro, menor incidencia. Y vean cómo en Sudamérica, salvo por las Guyanas, que están aquí en esta parte un poco alejada, el Perú y Bolivia es uno de los países que tienen una alta incidencia y prevalencia de carcinoma hepatocelular. ¿Sí? Ya habíamos dicho que esta es una lesión, es la más común, primaria del hígado, y desde el punto de vista histológico, aquí sí hay una pequeña complicación en el sentido de que tienen bastantes patrones, hay un patrón sólido, patrón trabecular, patrón difuso, patrón pseudoglandular, fibrolaminar, como sea. Lo característico es que yo voy a ver hepatocitos atípicos, neoplásicos. Recuerden que la trabécula de los hepatocitos normalmente debería tener máximo 2 a 3 hepatocitos. Y aquí veo que son trabéculas muy anchas. Eso no es normal. Luego, aquí que no parece ser tan ancho, veo que los hepatocitos tienen distinta forma, tienen distinto tamaño. Eso se llama pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear. Aquí, quizás en esta imagen de la vía del lado inferior derecho, aquí estamos viendo hepatocitos muy atípicos, muy pleomórficos, muy neoplásicos. ¿Sí? Ya está. Hay factores pronósticos del carcinoma hepatocelular. Por ejemplo, la presencia o la cantidad de alfa-fetoproteína que tenga en el suero, el tamaño del tumor, la invasión de vasos sanguíneos, que haya alguna comorbilidad. Estas es de las características clínicas. De las características morfológicas, bueno, el estadio del tumor, la invasión vascular, la presencia o ausencia de cirrosis, en fin. Y también hay algunas características moleculares que condicionan el factor pronóstico. Finalmente, ¿también puede haber un carcinoma del conducto biliar extrahepático? Sí, eso se llama carcinoma del conducto biliar extrahepático. También, y dentro de ese grupo de lesiones vamos a encontrar al colangiocarcinoma como más frecuente, ¿sí? El colangiocarcinoma como lesión más frecuente. ¿Qué vamos a ver? Bueno, es un proceso maligno del árbol biliar, es el segundo tumor maligno hepático en frecuencia,
origina más o menos el 7.6% de causas de muerte en el mundo y tiene varios factores de riesgo, miren, la colangitis esclerosante primaria que habíamos visto y alguna enfermedad congénita del árbol biliar. ¿Sí? Aquí vemos una imagen del colangiocarcinoma. Es una lesión grande, extensa, y como que si fueran varios nódulos. Tiene una coloración un tanto blanquecina y es bastante difuso. ¿Sí? Ya está. Dentro de la patogenia se ha estudiado actualmente a nivel molecular y se ha descubierto que en este tipo de lesiones hay una sobreexpresión de la interleuquina 6, hay un aumento de la expresión del COP2, ERB2, CEMET, y hay una expresión del gen KRAS aumentado en casi el 20% y en algunos reportes dicen hasta el 100% de los casos. ¿Sí? Así se ve, esta es la parte de la lesión, en lo que está en el lado izquierdo, lo que está aquí en el lado derecho, esto es normal. Entonces vamos a ver una lesión que en algún momento podría confundirse con el hepatocarcinoma. Y por eso es muy importante las manifestaciones clínicas, las características clínicas que pueda tener el paciente. Y esta sí es la última, la metástasis hepática. Recuerden que el hígado, al ser un órgano que recibe una gran cantidad de sangre, es muy frecuente que sobre el hígado asienten muchas neoplasias que vienen de otra parte del cuerpo. Esas son las metástasis hepáticas. Aquí la característica morfológica que vamos a observar es que son lesiones múltiples. ¿Sí? Normalmente cuando una lesión es primaria es una lesión única o es una lesión generalmente solitaria, pero cuando vemos en este caso, obviamente es un caso extremo, ¿no? Miren cantidad de tumor, ¿no? Cuando son lesiones múltiples, por ejemplo, ahí habría que sospechar la presencia de lesiones neoplásicas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la lesión más común, el tumor más frecuente en el hígado es metastásico. Cuando ustedes tengan un paciente que le hagan una ecografía y encuentren una tumoración en el hígado, lo primero que tienen que pensar es que esa lesión no surgió en el hígado, sino que surgió en otra parte del cuerpo. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? El tema es extenso, es enorme. Hemos tratado en la medida de lo posible de tocar algunos tópicos que consideramos que son importantes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, una consulta. Buen día. ¿Sí? Hola. En el caso de calcificaciones de pared de vesícula biliar en pacientes jóvenes, ¿predispondría a las colestasis? ¿Y qué tan frecuentes son? Ya, miren, primero que hay que recordar qué cosa es la colestasis. La colestasis es el aumento o digamos, la falta de flujo de la vía biliar. Vamos a ir acá. Aquí había un dibujito bastante simpático. Aquí. Miren, efectivamente, normalmente la colestasis, que puede dividirse en intrahepática y extrahepática, si tú estás hablando de un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, que está aquí, ¿podría en algún punto producir colestasis? Sí, si es que fuera de la pared del cístico, es decir, de la salida de la vesícula biliar. ¿Podría conducir colestasis? Claro, sí. Sería una colestasis extrahepática. No es muy común, la verdad, pero aquí está, miren, justo aquí está, ¿ves? La obstrucción del conducto cístico, bueno, este es por un cálculo, pero aquí es por un engrosamiento. Hay un engrosamiento del conducto cístico y eso podría conllevarme de manera indirecta a una colestasis, sí, sería una colestasis de tipo extrahepática. Pero si solamente es, como tú has mencionado, de la pared de la vesícula, digamos que el pronóstico no sería tan malo en la medida en que el tratamiento es, bueno, extirpo la vesícula, pues. Yo extirpo la vesícula, extirpo la obstrucción o libero la obstrucción y técnicamente el paciente se podría recuperar. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, doctor. ¿Y en casos de una colecistitis xantogranulomatosa, pueden estar ocasionados por un pólipo vesicular? Ah, claro, eso ya es patología de la vesícula biliar, pero la respuesta es sí.
Si en la vesícula, aquí en esta estructura que tiene la forma de un saco, puede originarse un pólipo, sí. Los pólipos son diversos, son de distintos tipos. Uno de ellos puede tener algún cambio o algún hallazgo de tipo santo granulomatoso. ¿Y esto podría originar alguna colecistopatía? Sí, sí. La respuesta es sí, sí. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Este es un tema amplio, bien extenso. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? A ver, el material ustedes ya lo tienen. Voy a descargar la lista de asistencia a la teoría. Ya la descargué. A ver. Gracias por su clase. ¿Perdón? Gracias, doctor, por su clase. Ah, ya. Muy bien, entonces, si no hubiera ninguna pregunta, con esto estaremos dando por culminada la teoría el día de hoy. He tratado de no hacerlo muy extenso, porque podremos hablar días del hígado, pero un poco para estar pues acorde al horario, porque entiendo que luego tienen práctica. Entonces, con esto estaríamos dando por culminada la actividad del día de hoy. Voy a